Sequías, malas cosechas, calor. Tierras fértiles que siguen rindiéndose al avance del desierto. Permafrost que poco a poco se transforma en terrenos pantanosos. Casquetes polares que se derriten. El clima del planeta Tierra es más cálido actualmente que en los últimos 100.000 años. Para finales de siglo será aún más cálido. ¿1 grado más, tal vez? Por supuesto que no. Si la temperatura media aumenta una media de 1,5, 3 o 5 grados, se producirán serios cambios a nivel global. ¿Qué transformaciones nos aguardan en el medio ambiente, la economía o la política? No hay forma de saberlo. Jesús Crespo Cuaresma es uno de los investigadores responsables del primer estudio que analiza cómo el cambio climático podría ser uno de los factores causantes de crisis humanitarias, migraciones masivas y las más recientes guerras. Sin embargo, hay mucho escrito sobre cómo, básicamente, las sequías y las malas cosechas tienden a generar migraciones internas de las áreas rurales a las ciudades, o tienden a encender conflictos latentes que pueden existir o haber existido en un país antes de que suceda esa sequía. Los investigadores han estudiado datos pertenecientes a 10 años, entre el 2006 y el 2015, sobre el lugar de procedencia de la mayor parte de los refugiados y las condiciones climáticas que había allí. Los conflictos de la segunda parte de ese periodo, a partir del 2010 más o menos, lo que abarca los de Siria, las primaveras árabes y ciertos conflictos en el África subsahariana, pueden, en efecto, haber sido especialmente influenciados por las condiciones climáticas. Calentamiento global, conflictos bélicos, cambio climático y la tragedia de millones de refugiados. La relación entre el medio ambiente y la política es el signo de una realidad nueva y, lo que es más, del futuro del planeta. En principio, lo correcto no es tanto llamarlo calentamiento global como cambio climático global. Y es que el ser humano influye en el clima no solo emitiendo CO2. Por ejemplo, la tala de bosques. Talamos un bosque y en su lugar acabamos teniendo un desierto. Con la aparición del desierto, la situación cambia. O sea, que el clima no solo cambia debido a factores externos, sino también por la creación de condiciones para que el clima cambie. El profundo impacto que el ser humano tiene no solo en el clima, sino en todo el planeta, ha hecho que los científicos propongan la hipótesis del antropoceno, una edad en la que los humanos han empezado a influir directamente en el planeta. El geólogo Michael Backraig es uno de los defensores de esta teoría. El ser humano influye, por supuesto, con los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, entre otros. El ser humano está influyendo en muchos procesos y ciclos. El ciclo del carbono, el del nitrógeno, el del azufre. De modo que creo que hay muchas pruebas de que las cosas están cambiando. Tromsø, Noruega. Cerca de 6.000 kilómetros los separan de Yemen. Pero, de algún modo, el cambio climático que se padece en Yemen también es perceptible en Noruega. Los estudiantes de la organización Naturaleza y Juventud se preparan para la huelga del viernes en defensa del medio ambiente. Todos los noruegos conocen la necesidad de reducir la emisión de sustancias peligrosas. Pero los adolescentes consideran demasiado tímidas las resoluciones de los adultos a este respecto. Apoyamos la reducción de la liberación en la atmósfera de sustancias dañinas,
Pedimos una reducción del 11%, o mejor, seamos ambiciosos y digamos que del 50%. En todo caso, que sea más del 11%, porque eso sería demasiado poco. El hombre del Antropoceno exige medidas drásticas. Las huelgas escolares del viernes empezaron en el 2018 en Suecia a iniciativa de una colegiala de Estocolmo, Greta Thunberg. Hoy todo el mundo conoce estas protestas que tratan de llamar la atención sobre este catastrófico problema. Solo que resolverlo es más difícil de lo que parece. Por desgracia, la gente piensa muy poco en el clima. Por ejemplo, a los políticos de derecha no les gustan los inmigrantes y presionan a favor de medidas migratorias más estrictas, pero no piensan en absoluto en el cambio climático. No entienden que la migración medioambiental no hará sino aumentar en el futuro. La gente no solo abandona su hogar por la guerra. Se ha vuelto imposible vivir en África y otros lugares. Los inmigrantes no vendrían aquí si no tuvieran buenos motivos para hacerlo. La hoja de ruta de los activistas del calentamiento global firmada en el 2016, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, es muy completa pero no obligatoria. Los signatarios reconocieron el inevitable aumento de las temperaturas medias globales en la superficie del planeta. De nada sirve plantear esta pregunta. Es imposible limitar el aumento de la temperatura a 1 grado para el año 2100, por ejemplo. Es imposible. Los signatarios del Acuerdo de París solo se han comprometido a tomar todas las medidas posibles para limitar el aumento de la temperatura media a 2 grados o preferiblemente a 1,5 grados para finales del siglo XXI. Si la humanidad continúa desarrollándose como se está desarrollando ahora, sin tomar ninguna medida para reducir las emisiones, para reducir su impacto en el clima, para el 2100 la temperatura media aumentará 4 o 5 grados. Los compromisos que han adquirido algunos países para reducir las emisiones requieren grandes sumas de dinero y aún así no será suficiente para detener el calentamiento en 2 grados o incluso 1,5 grados. Es por eso que los estudiantes europeos están en huelga, instando a sus contemporáneos a pensar qué hacer. Cuando yo era niño, nadie hablaba de ningún calentamiento global. Quemábamos carbón y éramos felices. Ahora estamos más informados sobre este asunto y creo que la ciencia y la educación desempeñan un papel muy importante en ello. Creo que estamos en el camino correcto. Este es el archipiélago Svalbard, el territorio más septentrional de Noruega. Longyearbyen es uno de los asentamientos más septentrionales del mundo, pero los lugares que se supone que son más fríos tienen el récord de calentamiento global. Las capas de hielo del Ártico se derriten más rápido de lo que se congelan y se vuelven cada vez más pequeñas año tras año. Es por eso que estas ubicaciones se están calentando más rápidamente que otras. La temperatura promedio en Svalbard es 4 grados más alta que a principios de la década de 1970. A finales de este siglo, podría ser incluso 10 grados más cálida. Los glaciares se reducen y el permafrost se derrite, por lo que el suelo se volverá más suave. Ya estamos viendo cambios bastante serios aquí en Longyearbyen. La gente tiene que abandonar sus hogares, tanto por las posibles avalanchas como por el movimiento del terreno.
Algunas casas se sostienen sobre postes de madera que ya no están secos o congelados, así que empiezan a pudrirse. Estos cambios nos están afectando bastante de cerca. El silo del fin del mundo, como se conoce popularmente al Banco Mundial de Semillas de Svalbard, se abrió en el 2008. El permafrost y la baja actividad sísmica aparentemente garantizaban que almacenar millones de semillas de todo el mundo en este refrigerador subterráneo sería simple. Pero 9 años después, la entrada de la bóveda se inundó. Las autoridades afirman que las semillas no sufrieron daños, pero se gastaron millones en reparaciones. Problemas que afectan de forma muy diferente a Noruega y a Yemen han sido causados por los mismos cambios climáticos. Pero el enfoque para resolver el problema todavía no ha servido para unir a la humanidad. En algunas partes del mundo hay personas que tienen problemas para obtener alimentos. Por supuesto, en tales regiones el consumo de energía crecerá. La mayoría de los cambios de hoy han sido causados por emisiones producidas por algunos países ricos hace décadas. Tenemos una historia diferente y un futuro diferente, pero solo hay un futuro para el planeta y lo compartimos. Y cada país debe poner todo lo que pueda de su parte. Extensos territorios de las regiones del extremo norte de Rusia, Estados Unidos y Canadá enfrentarán el mismo destino. La infraestructura de las antiguas áreas de permafrost tendrá que cambiarse y ajustarse al nuevo clima. Menos nieve, más lluvia. Algunos países africanos y de Oriente Medio se parecerán al Yemen de hoy. Uno podría esperar que el cambio climático causará aún más movimientos migratorios, también internamente. De acuerdo con nuestro informe, esto podría dar lugar a conflictos armados más violentos en ciertas regiones. El panel intergubernamental del cambio climático recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2007 por construir un consenso generalizado sobre el vínculo entre las actividades humanas y el calentamiento global. Su informe del 2018 definió formas de influir en el clima global, como reducir las emisiones nocivas y plantar bosques o promover el cultivo de algas marinas en el océano, entre otras. El informe contiene incluso un método más exótico e inusual, la construcción de un escudo global. Existen métodos para gestionar la radiación solar. La más conocida es la inyección de sustancias que contienen azufre en la estratosfera, que se transformarían en aerosoles sulfúricos capaces de reflejar la radiación solar. Es el equivalente al efecto que tiene naturalmente una erupción poderosa. El ejemplo más reciente es la erupción del Pinatubo. La erupción en 1991 del volcán Pinatubo en Filipinas creó una enorme nube de polvo y cenizas que protegía la superficie de la luz solar. La emisión atmosférica del Pinatubo fue la mayor del siglo XX. La erupción condujo a una disminución en la temperatura media del planeta de medio grado. El mismo tipo de escudo, solo que artificial, es algo que los científicos contemplan a día de hoy. Pero todavía queda un largo camino por recorrer antes de que esta idea pueda implementarse. Creo que hemos llegado a una situación en la que, en lugar de pensar en controlar las emisiones, deberíamos empezar a pensar en cómo afrontar las consecuencias, cómo salvarnos. Darse cuenta de lo que hemos hecho, reducir nuestra influencia en el planeta y adaptarnos al nuevo clima del antropoceno
Es el futuro complejo, difícil e inevitable que le espera al ser humano en la Tierra.